buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 17 del libro de Éxodo. Como ustedes recordarán, hemos estado recorriendo la Torá verso por verso y en esta ocasión nos toca un capítulo muy interesante. Recordemos que acabamos de pasar los estudios relativos al paso de Israel por el mar en seco, la liberación de Israel de la esclavitud. Y estuvimos analizando pues todo el tema de las implicaciones que esto iba a tener acerca de la actitud, la mentalidad, la forma de vida de los israelitas, lo que hoy en día tiene que ver con una analogía de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Dios, que es el Israel de Dios, disperso en las naciones del mundo, que fue lo que, o qué es lo que nosotros tendríamos que considerar como Egipto, a lo que tenemos que dejar atrás y qué es lo que tenemos que tomar como la promesa de la tierra prometida. Y en su caso, al cual todavía no llegamos, pero estamos en ese proceso. Y justo esos estudios nos enseñan mucho acerca de nuestro proceso en el camino de nuestra fe, la fortaleza que vamos adquiriendo en nuestra fe, en la comprensión del creer verdaderamente en el Señor. Y una de esas enseñanzas importantísimas empieza justo precisamente con el sustento de Israel. ¿Qué es lo que a ti te sustenta en la dispersión del mundo, en el lugar donde estás, en cualquier país en donde estés, a lo que sea que tú te dediques? ¿Qué es lo que te sustenta? ¿Qué es lo que te mantiene? Tanto físicamente como espiritualmente hablando. Porque si solamente te has enfocado en el sustento material, es tiempo quizás de que consideres que hay algo más, mucho más importante, incluso de más relevancia, de más trascendencia, que por lo cual es necesario que comiences a entender que tu sustento, el más fuerte, el más importante, es el espiritual, el que te va a permitir trascender de esta vida hacia la vida eterna, justo que es la promesa que nosotros tenemos y que tenemos esa invitación por parte del Señor a través de la cruz, a través del sacrificio de Yeshua, y que nosotros en un momento dado ya hemos recibido el perdón a través de esta cruz, la salvación, pero es una salvación que tenemos que preservar. ¿Por qué? Porque si nosotros en un momento dado nos olvidamos de esa promesa, de ese pacto que hicimos, de obediencia, de ese cambio de vida, entonces ya no hay más sacrificio que ofrecer, como dice la carta a los hebreos. Y si la carta a los hebreos, el autor habló en ese sentido, es precisamente porque hay ese riesgo, es un riesgo latente en el cual nos encontramos todos absolutamente, y por el cual Pablo también por otro lado dijo: hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y no significa que tengas un temor, un miedo, no es en ese sentido, sino es una reverencia, es un respeto, es una conciencia que nosotros debemos tener todo el tiempo a fin de preservar la salvación que hemos recibido a través del sacrificio del Hijo de Dios. Y en esta ocasión nos toca un estudio impresionante y muy interesante, porque tiene que ver precisamente con Yeshua. Pero en aquel entonces, para los que nos acompañan y que están queriendo entender un poquito los simbolismos bíblicos, recuerden ustedes que todo el Antiguo Testamento, principalmente la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, ustedes van a encontrar muchos aspectos simbólicos para poder tener la comprensión acerca del Nuevo Testamento. Es imprescindible conocer el Antiguo Testamento para poder comprender los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Y en ese sentido nosotros vamos a poder tener una comprensión integral
acerca del mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y esa es la idea de estos estudios, tratar de comprender un poquito, sumergirnos un poquito en la profundidad del misterio de las Escrituras, que al final de cuentas es un misterio ya revelado en casi todos los sentidos por Yeshua a través de su enseñanza, pero para poder comprender su enseñanza tenemos que conectarlo justo con la Torá, con la ley de Moisés. Y ese es el propósito que vino a cumplir Yeshua, el propósito de la restauración. ¿Por qué la restauración? Porque recordemos que el juicio de Dios para Israel fue precisamente porque se alejó de su ley, desechó el sacerdocio. Fue desechado del sacerdocio por cuanto que se olvidaron de su ley, de la ley del Padre. Entonces, si ese es el camino, esa es la restauración. Pero hay que entender que en qué consiste la instrucción, la ley, que es una forma de vida que nos enseña el Señor. Y en ese proceso hay muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo en nuestras vidas. De la misma manera en que los israelitas se encontraron con muchos aspectos que tuvieron que haberse dado cuenta que estuvieron mal en este proceso en el desierto, de la misma manera nosotros tenemos que, una vez que hemos tomado la decisión de tomar el pacto, de abrazar el pacto de obediencia a su ley, al Señor, nos vamos a encontrar con muchos aspectos. Perdón, ¿me puedes conectar? Sí, es que no está conectado. Cuidado. Perdón, es que... Bueno, les ofrezco una disculpa. Vamos a ver si se mejora un poquito el sonido. Bien. Y esa es la idea, ese es el propósito, y corrigiendo algunos aspectos de nuestras vidas en los que la propia Escritura nos hace ver lo que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que ir cambiando de nuestras vidas, para entonces poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a su debido tiempo en la resurrección. El tiempo de la resurrección y el tiempo de la decisión final del Señor, que seamos aceptos, que seamos aptos para poder entrar en el reino del Señor. Y como les decía, uno de los aspectos importantísimos que vimos el Shabbat pasado, el sábado pasado, fue precisamente la enseñanza relacionada con tu sustento, el maná, lo que recibieron como alimento físico en el desierto los israelitas, que como una muestra muy clara, tangible, milagrosa, de que Dios les sustentaría durante todo su trayecto en el desierto. Simbólicamente hablando, el desierto representa al mundo hoy en día. Así es de que por eso es importante que conectemos los simbolismos, porque entonces tu maná hoy en día, el maná de hoy, del Israel de hoy, es precisamente el alimento espiritual, el alimento del que habló también el apóstol Pablo, como lo hemos visto, del cual incluso también del agua que bebieron, todo su sustento tiene que ver precisamente con el Señor y con el Hijo, con el Padre y con el Hijo. Vamos a capítulo 17, por favor, ahí en sus Biblias, del libro de Éxodo. Desde el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Porque tentáis al Señor. Y aquí estamos viendo un término bien importante, porque dice Moisés: ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué tientan a Dios? Tentar a Dios significa que el pueblo puso a prueba a Dios. Y eso no debemos hacerlo.
Esto sería similar a la tentación que tuvo Yeshua por parte de Satanás. Ustedes recordarán que hubo un momento justo en el inicio del ministerio de Yeshua cuando es tentado, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. De inmediato vemos que es tentado por Satanás. Yeshua fue puesto a prueba y sin embargo Yeshua le respondió a Satanás: escrito también, no tentarás, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si Yeshua lo mencionó, es obvio que nosotros tendríamos que considerar esto. Este lugar en donde se dio este altercado, esta rebelión, esta inconformidad por parte de Israel, recibió el nombre de Masá y Meriba. Masá o Mashá significa prueba o tentación, y Meriba significa riña o provocación. Acompáñenme por favor al Salmos 95. Primero vamos al Mateo 4, del 6 al 7. Vamos a ver el contexto en el cual Yeshua nos enseña que no debemos tentar al Señor. Mateo 4, del 6 al 7 dice: y le dijo, si eres hijo, y está hablando Satanás, dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí Satanás está haciendo una mención de la escritura precisamente, pero el contexto es tergiversado. Satanás está citando el Salmo 91, versículo 12. Desde el versículo 12 dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, lo que desde antes, desde el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Satanás está citando la escritura. Y eso es lo peligroso. Esto es lo más peligroso, cuando alguien te puede citar la escritura, pero de forma tergiversada. ¿Por qué? Porque esto significa que puedes ser engañado, puedes ser susceptible de un engaño. Pero si no conoces la escritura, vas a caer en engaño. Si la conoces, no. Si la conoces, vas a entender en qué sentido fue que es que una expresión o un mandamiento, en qué contexto fue escrito. Por ejemplo, este contexto en el cual Satanás cita la Biblia, es en un sentido diferente. No tiene nada que ver con tentar a Dios. Y Yeshua le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, le respondió el Señor con la escritura también. Ahora vamos al Salmo 95, más adelantito ahí, y vamos a leer del versículo 7 al 11. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y aquí la expresión "no entrarían en mi reposo", pues es una referencia claramente a la tierra prometida, porque toda esta generación no entró a la tierra prometida, tal cual. Y
Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 y 36. Y precisamente ahí vemos el cumplimiento de esta sentencia. Dice, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor. Entonces, es importante entender, ahora, ¿en qué sentido tú podrías considerar que alguien está tentando al Señor o que incluso tú mismo podrías estar tentando al Señor? Haciendo algo peligroso, así, un ejemplo muy claro, haciendo cualquier cosa peligrosa que tú sabes que es peligroso, que deberías de tener cuidado, pero que en esto dices, pues el Señor me cuida, pues, no me importa dónde esté yo, pudiendo evitarlo, hablando de pudiendo evitarlo, pudiendo tener las medidas precautorias necesarias, dices tú, bueno, pues el Señor me va a cuidar y no me va a pasar nada. Por ejemplo, en este tiempo de esta pandemia en todo el mundo, estamos en julio del 2020, en donde se ha aconsejado a toda la población de todas las naciones que se cuiden, que cuiden su salud, que usen el cubrebocas, que tengan medidas de sanidad, de limpieza, de aseo, etcétera. ¿Y qué pasa? Porque hay mucha gente, hay gente que dice, yo no me voy a enfermar porque Dios me cuida, y no se cuidan. La pregunta es, ¿tú crees que eso es una actitud correcta de un creyente? Estás tentando a Dios. De esa manera dice la Escritura, como dijo el Señor, no tentarás a tu... O sea, alguien en tu conciencia, el maligno te está diciendo, no te preocupes, no te cuides, no hagas caso de las autoridades sanitarias, no te vas a enfermar. No importa lo que suceda, tú no te vas a enfermar porque si crees en Dios, Él te va a cuidar, va a evitar que te sanes. Y hasta te puede citar la Escritura, te puede citar y la misma Biblia diciendo que a ti no te va a enviar las plagas que mandó a Egipto, por ejemplo. Se me ocurre. Te está citando la Escritura, tu conciencia maligna. ¿Y qué va a pasar? Estás tentando al Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí tendríamos nosotros que tener mucho cuidado de la forma en cómo hacemos las cosas. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Y qué es lo que en un momento estamos pretendiendo provocar en el Señor? Cuando nosotros en un momento dado tendríamos que tener una actitud distinta acerca de cuidados, de preservación de la propia vida. Dice versículo 3, regresamos a Éxodo 17, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Fíjense aquí, hay que poner mucha atención porque viene un pasaje muy importante que tiene mucho simbolismo. Dice versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y bueno, acompáñenme por favor a 1 Corintios para que de inmediato veamos el simbolismo de este pasaje
para poder conectar lo que sigue. Primera de Corintios capítulo 10, de los versículos 1 al 4, vamos a leer, dice, porque no quiero, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los ancestros allá de los que salieron de Egipto, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, pasaron en seco, pasaron bajo el mar, bajo la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, conforme y lo va detallando conforme fueron ocurriendo los hechos. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. Así es de que esta referencia bíblica que está haciendo el apóstol Pablo, tenemos que entenderlo como un simbolismo de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, de este mandamiento que está dando el Señor a Moisés. Una vez más, versículo 6 de Éxodo 17 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. ¿Qué representan las aguas? Las aguas representan la palabra de Dios. Y físicamente, ¿qué representa? La vida. Evita que te seque, que tu vida se seque, que te mueras. Y beberá el pueblo, es decir, si ya aquí comienzas a conectar los simbolismos bíblicos, lo que está diciendo aquí el Señor es, el pueblo se va a alimentar y va a beber de las aguas de mi conocimiento, de mi palabra, van a creer en mí, van a tener que buscar estas aguas. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El monte Horeb se encuentra identificado como el monte Sinaí, que se encuentra en el desierto, lo que tiene relación propiamente con lo que significa, ya que el desierto es sinónimo de desolación. Y en ese sentido, atendiendo a la raíz del nombre Horeb, que ya habíamos comentado en otro estudio, el nombre Horeb en el hebreo es la palabra Jareb, que significa desolar o matar. Podemos entender las palabras del apóstol Pablo al referirse a aquello que lo mató, que justo es lo que Dios le entregó en aquel monte a Israel, en el monte llamado Sinaí. Una vez más, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 7, una vez más. Este monte Horeb en sí mismo, en su nombre, lleva mucha implicación simbólica por lo que se llevó a cabo en este monte. La entrega de la ley, que fue lo que mató al hombre. Y vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo. Por favor, podréis leer del versículo 9 al 25, un poco despacio. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sí, es capítulo 7, del 9 al 25. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahí vamos a hacer una coma. Por ejemplo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? De repente podría ser como un juego de palabras que se nos hace un poco confuso, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es muy, muy simple. Un mandamiento.
no codiciarás. Pero resulta que tú en tu vida normalmente has estado tratando de hacerte de riquezas, por ejemplo, ¿no? Buscas la forma de hacer dinero, de incrementar tus ahorros, de incrementar tus bienes, etcétera, etcétera. Y sin darte cuenta, estás pues por muchos años has vivido con esta actitud, la actitud de la avaricia, que es un pecado, pero tú no sabías que era pecado. Cuando tú lees la ley de Moisés y dice el Señor que no debes ser avaricioso, lo que te está diciendo en ese momento es que toda tu vida has vivido con esa actitud que no le agrada a Dios. Y cuando tú te enteras de la definición de pecado, como lo definió el apóstol Juan, que dijo que pecado es toda transgresión a la ley, a la ley de Moisés, te das cuenta que has vivido en pecado. Pero también te has dado cuenta que el pecado es muerte. Entonces, te has dado cuenta que aunque estás vivo, para Dios has estado muerto. Por eso, cuando te enteraste, te mató la ley. Te mató porque te diste cuenta que la vida que habías llevado era de muerte. Pero entonces estás llamado a vida. Estás llamado a cambiar la actitud, a dejar la actitud equivocada. ¿Ok? Continuamos. ¿En qué versículo? 14. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, entonces aquí lo que le estamos confirmando es que este monte, el monte Horeb, a donde llegó Israel sedientos, iban a recibir esto de lo que acaba de hablar Pablo, que iban a recibir aguas de vida a fin de que dejaran de ser muertos en vida, que vivieran espiritualmente para Dios. Y ese fue el propósito, porque ese es el contexto justo previo a la entrega de la Torá. ¿Ok? Verso 7, regresamos a Éxodo 17, verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Imagínense, ¿no? Primera de Corintios 3, 11, por favor, vamos, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es Yeshua. ¿Por qué hablamos del fundamento? Porque estamos en el momento previo a la entrega de la Torah. Justo estamos en los momentos previos en que el Señor va a entregar su ley y en este evento de la Peña de Horeb es fundamental. ¿Por qué? Porque es justo el agua de donde tendríamos la ley del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el agua es lo que representa la Torá, la ley, la instrucción que nos entregó el Señor.
una ley para vida si es que comprendemos que esas aguas son la Torah y vienen precisamente de la peña de Oreb. Acerquémonos y permanezcamos bebiendo de esas aguas como pámpanos. Entonces, una de las enseñanzas de Yeshua es precisamente esa. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y si nos separamos de la vid, morimos, nos secamos. Tendríamos que permanecer pegados a la vid para poder tener vida. En esta ocasión en que los israelitas protestaron por causa de la sed, Dios le dio a Moisés, le dijo que golpease la roca y entonces las aguas brotaron de ella. Sin embargo, en el libro de Números se relata otro evento en que por segunda vez los israelitas se quejaron por la falta de agua. En esta ocasión, Dios le daría a Moisés una instrucción diferente. Ya no le dijo que la golpeara. Vamos a Números capítulo 8, por favor. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué dijo? Hablad a la peña. Hablad a la peña. Ya no le dijo que la golpeara. A la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y reunidos Moisés y Aarón y la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Estaba enojado Moisés ya. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, está preguntando como si no fuera posible. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su mano 2 veces. Y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Pero lo hizo mal Moisés. A pesar de que lo hizo mal Moisés, lo que hizo Yeshua fue dar aguas. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Esta es una ocasión diferente. Así de que lo que sucedió aquí, en ese segundo incidente, Moisés tendría que hablar a la roca, porque la roca ya había sido golpeada. Según aquel primer incidente que comentamos, aquí en el capítulo 17 de Éxodo, ya había sido golpeada. Así que el Señor, si Pablo está haciendo una referencia a Yeshua como la roca de la cual bebieron los israelitas, entonces, al ser golpeado, podemos entender que Yeshua ya fue crucificado. Él dijo en la cruz, consumado es. Esto implicó que su obra de redención quedaba consumada, terminada. El Mesías no puede ser crucificado otra vez, no puede ser golpeado otra vez. Y esto fue lo que le costó a Moisés el no haber podido entrar a la tierra prometida. Y fue una lástima por todo, incluso todo el trabajo que hizo Moisés. Y esto nos enseña un principio bien importante. No importa que toda tu vida hayas incluso sido muy obediente, si al final de cuentas te vas a equivocar y va a llegar el momento en que des un testimonio de incredulidad como lo hizo Moisés al Señor. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado de mantener esta obediencia, mantener firme nuestra convicción, porque no podríamos decir que nosotros no podríamos equivocarnos como lo hizo Moisés. Por supuesto que Moisés
tiene un lugar muy importante, claro que sí. Sin embargo, ya no cumplió la tarea, ya no cumplió el propósito de meter a la congregación a la tierra prometida. Y a continuación viene un evento importante histórico acerca de una guerra, la primera guerra que tiene Israel, que tiene que lidiar, y nada más y nada menos que con aquel que representa al maligno. Verso 8 de Éxodo 17 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjense la expresión aquí, lo que dice Moisés, dice la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El nombre de Amalec deriva de dos palabras. La palabra Am, que significa pueblo, y Lak, que significa lamer. Y este significado, esta palabra se ha interpretado como el pueblo que vino a lamer sangre. Existen discrepancias en torno al antepasado bíblico de los amalecitas o amalequitas, como se escribe en ocasiones así. Comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita, descendientes de Abraham por línea directa de su nieto Esaú, ¿sí? También conocido como Edom, por lo cual los amalecitas son una rama del pueblo idumeo. Vamos a Génesis 36:12, vamos a comprobar esto de acuerdo a la cita. Dice el versículo 12: y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ok. Esa es una hipótesis, y de aceptarla, que los amalecitas son descendientes de Esaú, estos se encuentran ubicados dentro de la quinta generación de Abraham y la tercera de Esaú. Por otro lado, la mención del pueblo amalecita la vemos en Génesis 14, mucho tiempo antes. Vamos a Génesis 14. Génesis 14, del 6 al 7. Eso es un evento relacionado en donde Abraham fue en rescate de su sobrino Lot cuando Lot fue secuestrado. Y fíjense lo que dice versículos 6 y 7. Y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto, y volvieron y vieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Así es de que son tiempos muy distintos. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Edom, el rojo, hermano del patriarca, pues esto se ve hasta Génesis 25, capítulo 25. ¿Puedes leerlo, por favor? Génesis versículo 25, que es el nacimiento de Edom. ¿Qué versículo? 25. 25. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ajá. Continúa. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ok, entonces aquí vemos que hay una discrepancia de tiempos en donde se menciona al pueblo amalequita.
Si nosotros damos por hecho que efectivamente los amalecitas, como lo vimos en su momento, descienden de Saúl, entonces estamos hablando de un pueblo diferente. O en su caso, el epónimo. ¿Qué es un epónimo? El epónimo es una persona o un lugar cuyo nombre es usado para nombrar un pueblo, un concepto, un objeto, cualquier clase, habitualmente como una forma de homenaje. Es un título, por decirlo. Por ejemplo, los amalecitas reciben ese nombre porque descienden de Amalek. Es el epónimo. Pero en este caso, si nosotros consideramos el evento sucedido cuando Abraham fue en rescate de su sobrino, entonces no descienden del descendiente de Edom, que es Amalek, es otro Amalek. Entonces, bueno, hay que estudiar ahí, porque la escritura no seguramente hay mucha explicación relacionada con ese tema, pero el asunto es de que antes de que naciera este Amalek, descendiente de Edom, se menciona un pueblo amalecita antes, mucho tiempo antes. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, por favor. Y vamos a ver lo que sucedió con el rey de Israel, un rey que a final de cuentas desobedeció al Señor en relación a una orden directa, que le dio el Señor. Aquí Moisés llevó a cabo una guerra, dio instrucciones a Josué para sostener esta guerra, y aquí vamos a ver otra guerra, otro evento en donde Dios da una orden, pero Saúl desatiende esta orden directa del Señor. Vamos a leer 1 Samuel 15, desde el versículo 1. Por favor, acompáñenme ahí sus Biblias. Vamos a leer este acontecimiento histórico muy importante que nos va a revelar parte de lo que representa Amalek. Y en su caso, quienes desobedecen las instrucciones del Señor. Dice: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Está hablando de aquella ocasión, de la ocasión de Éxodo 17, lo que estamos leyendo, la primera guerra que tuvo Israel. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los cananeos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos, y entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Aquí vemos la flagrante desobediencia de Saúl, a pesar de haber sido ya investido. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Está mintiendo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás no, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión del Señor que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que está queriendo justificar la actitud que está invocando el rey aquí fue una actitud de querer ser mejor, de querer agradar al Señor en su propia perspectiva, por sus propios medios, considerando que a Dios le va a agradar más el hecho de hacer sacrificios. Y eso es un gran error, lo que hoy en día podríamos nosotros considerar como querer agradar a Dios haciendo las cosas a nuestra propia manera, con nuestros propios atributos, con nuestras propias ideas, cuando Dios se complace en la simple obediencia. Por eso el profeta le habló en estos términos. Verso 22 una vez más: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer. Dios no pide sacrificios, Dios pide obediencia. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué dice prestar atención? Porque tienes que conocer la voluntad de Dios. Tú no vas a poder agradar al Señor, ser obediente, si no conoces su voluntad. Tú no vas a poder obedecer a Dios si no conoces su ley, su instrucción, lo que a Él le agrada que tú hagas. Tienes que conocerla. Entonces, tienes que poner atención.
Perdón, es que aquí se me traba aquí. Ok. Una vez más, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, y aquí viene lo peor, aquí viene lo más terrible, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, terrible el castigo que recibió el rey Saúl por haber querido hacer las cosas a su propia manera. Y es una gran lección para nosotros mismos, de que no se agrada a Dios de eso, no se agrada de que nosotros sacrifiquemos a nuestra familia, sacrifiquemos muchas cosas con tal de hacer muchas cosas queriendo agradar a Dios. Dios no pide eso. Dios no pide sacrificios de esa naturaleza. Lo que pide Dios es simple obediencia, una sencilla obediencia. ¿Y cómo te puedes encontrar haciendo sacrificios delante del Señor por tus propias fuerzas, pero ignorando pues la palabra de Dios, los mandamientos? Eso no. Es que es aunque tú hayas tenido cuidado de obedecer los mandamientos, cuando tú empiezas a obrar por tus propias fuerzas, como lo hizo Saúl, sin darte cuenta, dejas el mandamiento de lado. O sea, o no es que lo hagas a propósito, simplemente ya no lo ves. ¿Por qué? Porque tu visión tus ojos están puestos en las cosas que tú estás considerando que le van a agradar a Dios. Realmente no es así. No es así. Y si te fijas, fue algo material, los animales. Pues. Sí, exactamente. Estamos hablando de un rey que tenía riquezas. Estamos hablando de un rey, del rey de Israel, que se equivocó, hizo mal delante de Dios. Y no con cualquier cosa, sino que se fue a equivocar, hizo lo malo justo con este pueblo que desde el Éxodo el Señor declaró que tendría guerra de generación en generación con ellos. Terrible. Así es de que, ¿qué aprendemos de ¿Qué principio aprendemos de esto? Aquí aprendemos un principio muy simple, muy sencillo. Si tú quieres agradar a Dios, ya sea que simplemente seas un creyente, ya sea que simplemente seas te constituyas como un siervo que recibes el llamado del Señor para llevar su palabra, para compartir este mensaje de salvación. ¿Cuál es el consejo y la primicia o el principio que tienes que aprender aquí, que tenemos que aprender aquí? Es que Dios no te pide sacrificios, Dios no te pide que hagas cosas extraordinarias. Eso lo hace Él. Dios te pide que hagas las cosas más sencillas, que seas obediente. Si tienes un llamado, hazlo conforme el Señor enseñó. Y como desde la Torá, tú puedes ver la actitud de Moisés, la actitud que tuvo de obediencia, hasta que se equivocó, por supuesto que tuvo errores, claro que sí, y hubo consecuencias, pero la mayor parte de su llamado, de su ministerio, de su servicio de Moisés, en él podemos aprender muchísimas cosas para poder desempeñar el llamado que tenemos y hacerlo con pasión, con mucho amor, con mucho cariño, pero sin olvidarnos de este principio muy importante que estamos aprendiendo aquí. No hagas ningún sacrificio que Dios no te haya pedido. No le vas a agradar de esa manera. El Señor te ha pedido obediencia. Porque en el peor de los casos, sin darte cuenta, porque al parecer Saúl, si te das cuenta en la redacción,
Saúl no estaba consciente de lo que estaba sucediendo hasta que se lo hizo ver el profeta. Tan es así que inmediatamente que se lo hizo ver, reconoció que había pecado. Y estaba arrepentido y ya no sabía qué hacer. Eso es lo que sucede. Regresamos ahí a Éxodo 17. Una vez más, verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, dice, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Recordemos que Moisés tenía en su mano la vara de Dios. Él mismo la describió como la vara de Dios. Esto está representando una actitud de alabanza, de poder de Dios, que simbólicamente estaba representado por la vara en la mano de Moisés. Y Moisés estaba a punto de recibir la ley de Dios. Esto representa autoridad. ¿Ok? Entonces es importante el simbolismo de levantar la vara o de bajarla. Dice versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y aquí estamos viendo claramente la expresión de Yeshua cuando dice ahí en Mateo capítulo 23, cuando le dice al pueblo, cuando los fariseos, los escribas se sienten en la cátedra de Moisés, obedezcan. Aquí estamos viendo la escena, porque la cátedra de Moisés era eso, era una piedra donde se sentaban para leer los rollos de la Torá. ¿Ok? Así, por eso Yeshua habló en esos términos. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y bueno, aquí vemos simbolismos bien importantes. ¿Qué es lo que representó aquí esto que vemos en la escena en que Moisés está sentado en una piedra y abajo la guerra de Israel contra Amalek? Y Moisés a un lado tenía al sumo sacerdote y del otro lado tenía al abuelo de aquel que más adelante construiría el tabernáculo. Es decir, exactamente, Bezaleel. Es una representación simbólica aquí de Yeshua en la cruz levantando los brazos. Por un lado, podremos ver esto. ¿Por qué? Porque Moisés estaba levantando los brazos y estaba levantando la vara de Dios, es decir, la autoridad, lo que estaba investido de autoridad. En relación al significado del nombre de Ur, que quiere decir grieta u hoyo de una serpiente, lo cual es representado cuando fue traspasado Yeshua en su costado, en donde salió sangre y agua. Ustedes recordarán que simbólicamente hablando, la sangre que representa la vida. Y el agua, como ya lo vimos, representa la instrucción del Señor. Esto es la vida bajo la instrucción, por la preservación de la salvación que recibimos en la cruz. No es que la Torah te dé la salvación, no. La Torah es un vínculo que te preserva en la salvación. Esto último implica el simbolismo de Yeshua que se hizo como serpiente al cargar el pecado del mundo. Así es de que vemos claramente aquí esto que está representado en esta escena, muy importante, muy importante. Si nosotros consideramos que Israel estaba peleando por su vida,
Entonces, si tú lo conectas con la cruz, en donde Yeshua es quien es sacrificado y está haciendo esto, entonces, y es levantado, es una vez más el madero. Recordemos cuando las aguas son endulzadas con el madero que aventó Moisés sobre las aguas amargas. Una vez más, en aquella ocasión, vimos la simbología con el madero de la cruz. Es decir, las aguas, la ley, que era amarga, pero que a través de la enseñanza y de la doctrina de Jesucristo se endulza. Es dulce la ley, la instrucción del Señor es buena y es agradable. Así es de que de esta manera aquí estamos viendo una vez más la vara de Dios levantada. Justo como el Señor mismo dijo que Él sería levantado, haciendo alusión a la cruz precisamente. Verso 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré a todo, del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Fíjense, primero dice, escribe esto para memoria en un libro. Aquí empezamos a ver claramente que Dios comenzó a darle instrucciones a Moisés para que quedaran escritas, que quedaran como testimonio escrito, no de forma oral, como tradicionalmente en la religión judía se considera, que todo lo que recibió Moisés y toda la ley, etcétera, fue a través o confirmada oralmente, y que así se fue transfiriendo, etcétera, etcétera, aparte de haber sido escrito. Lo que nos confirma este pasaje es la importancia de considerar la obediencia a la Torah escrita y no a la tradición que fue transferida de generación en generación. Por alguna razón el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, es decir, para que sea recordado por siempre. Y di a Josué, es decir, ¿qué significa Josué? Josué, la palabra Josué en el hebreo es una palabra hebrea, es un nombre hebreo que significa Yehoshua, es Yehoshua en el hebreo, pero ¿qué significa? El Señor salva, Yud Hei Vav Hei, salva, y que es muy similar al nombre de Yeshua, que significa salvación. Ahora vamos a ver la analogía. Vamos a leer otra vez. Dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Yehoshua, salva, el que salva, que Dios salva, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Si tú te estás dando cuenta, este pasaje, este versículo, te transporta hasta Yeshua. Saliendo de Egipto siempre habrá débiles en la fe, eso es obvio. O sea, aquí vemos que Amalek ataca a Israel, y es obvio que comenzó a atacar a los débiles, como más adelante se refiere. Amalek siempre va a estar presto para atacar a Israel. Simbólicamente hablando, hoy en día continúa esta situación. Es por eso que es muy necesario que una vez que nos hemos adherido a la nación del pacto, que nos fortalezcamos en la fe, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Todas las ocasiones en que Israel murmuraba y se quejaba de Moisés fue una debilidad. Siempre fue una debilidad. Y esa es una representación de su rechazo a la ley de Dios. Y esa actitud hace que las personas se mantengan débiles. Por eso Dios dijo, cuando les dio el maná, que les iba a dar el alimento y les iba a dar instrucciones de cómo tomarlo para ver si andaban en su ley o no. Los iba a probar. O si eran débiles. Y por lo tanto susceptibles de ser atacados por el maligno.
que en este caso está representado por Amalek, que es justo en contra de quien tendremos una lucha de generación en generación. Pero nosotros de forma directa no. El llamado es a dejar atrás lo que tú extrañas de Egipto. La forma como vivías, la forma como pensabas, la forma en cómo tus expectativas de vida que tenías, tienes que dejarlas atrás. Para que decidas entrar cuanto antes al reino de los cielos que se ha acercado a través de Yeshua. Pero por cuanto que has decidido luchar con Dios y con los hombres para vencer, ¿qué vas a vencer? Esa debilidad. Eso es lo que vas a vencer. Vas a vencer la mala influencia, la murmuración, la queja. Vas a vencer tus propias expectativas, en fin. Muchas cosas que tenemos que vencer, pero hoy no estamos solos. Tenemos quien nos ayude. Por eso somos Israel, porque vencemos con el Señor. Dice el verso 15, regresamos al verso 15, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Hei Vav-Hei Nisi, que significa, el Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, fíjate bien, dice contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si tú te das cuenta aquí, este versículo 16, la expresión en que se dice este ataque de Amalek no es común. Una vez más dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. No habló solamente del pueblo, sino en contra del trono del Señor, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así es. Así es de que la expresión Yud-Hei Vav-Hei Nisi significa el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera. De manera que la cruz representa la forma en que Dios tendría esa lucha con Amalek. La cruz es el estandarte de este amor de Dios por su pueblo. Nuestros enemigos en un momento dado continuarán atacándonos, las circunstancias, etcétera, pero nosotros tenemos que levantar este estandarte. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios 6. Vamos a leer de los versículos 12 al 17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿A qué se refiere? De este tiempo, la era del hombre, por decirlo de una forma, antes del reinado, de que regrese Yeshua. Cuando la escritura menciona de este siglo, es al gobierno del hombre, al tiempo en que el hombre gobierna sobre la tierra aún. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Los atributos, todos los atributos de Dios. La paz, la mansedumbre, la benevolencia, la paciencia, ¿sí? El amor. Todos los atributos de Dios son la armadura que tú debes tomar. Por tanto, tomad toda armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo? El día de la tentación, el día en que tú puedes en un momento dado ser atacado, espiritualmente hablando, por circunstancias que a veces no las vas a comprender, porque no las ves. ¿Y por qué no las vas a ver? Porque son huestes espirituales. Son
es una guerra espiritual, es una lucha espiritual. Y tú tienes que afrontarla, sí, pero no gritando, no haciendo shows, sino con la armadura de Dios. No es una armadura romana, es una armadura que tiene toda la santidad de su nombre. Verso 14. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la fidelidad, la obediencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Claro, tú vas a tener de repente la intención, vas a tener ideas, vas a ser atacado por algunos pensamientos que quizás, quizás le pasó a Saúl. Vino a su mente el pensamiento de querer agradar más a Dios y no se dio cuenta que era un dardo del maligno y cayó. ¿Por qué cayó? Porque no tomó el escudo de la fe. No pudo apagar los dardos del maligno. ¿Por qué? Lo único que tenía que haber hecho era ser fiel, ser obediente. Por esa razón es sencillamente ser obediente. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios dijo que él tendría guerra con Amalek de generación en generación. Y esto indica que la nación amalecita no será destruida, ojo, no será destruida totalmente, sino hasta el fin de los tiempos, cuando regrese Yeshua. Mientras ese momento llegue, todo lo que representa a Amalek continúa manifestándose a través de los líderes que han perseguido y persiguen al pueblo de Dios, a través de las filosofías que constituyen una franca oposición a los principios divinos, a la justicia y todo lo que constituye culto a Dios. En este capítulo es la primera ocasión en que se menciona a Josué, y su nombre, como lo vimos, significa Yud Hei Bab Hei, salva, y se menciona justo en el contexto de una guerra física, pero que espiritualmente hablando representaría una guerra espiritual que permanecería de generación en generación, durante todos los tiempos, hasta el tiempo de la última guerra en que Yeshua vendrá, ¿sí? Porque Él es la salvación. Cumplirá lo que Dios dijo a Moisés. Yeshua va a cumplir lo que Dios dijo a Moisés en este momento. Di a Josué, a Yehoshua, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Lo que esta expresión podríamos entenderla hoy es que esa fue una instrucción para el Hijo, quien ha vencido a Amalek en la cruz. La edificación de un altar implica el ofrecimiento de un sacrificio, y vemos que Moisés edificó un altar. El sacrificio fue ofrecido para celebrar una victoria. El altar que edificó Moisés, llamado Yud Hei Bab Hei Nisi, el Señor es mi bandera o mi estandarte, fue la sombra profética de la cruz, el sacrificio por el que Dios salvaría a su pueblo por medio del Hijo, como símbolo profético de que Dios ha vencido a Amalek, y todo ello que se levanta contra el trono de Dios. La guerra no era solamente física, sino también espiritual. Moisés hizo su parte levantando la vara de Dios en alto, y Josué hizo su parte para enfrentar los ataques físicos de Amalek. Ambas cosas eran necesarias para salvar al pueblo. Ambas cosas son necesarias hoy en día para salvar al pueblo. La piedra representa al Mesías, la piedra donde fue sentado Moisés, sobre la cual se sentó Moisés para poder descansar, y la ley sobre el fundamento que es Yeshua. Con la ayuda de sus colaboradores, ¿quiénes fueron sus colaboradores?
Hur y Aarón. Ellos le sostuvieron las manos. Pudo ser fiel hasta la puesta del sol y así Josué pudo vencer esta guerra. Eso implica la importancia de una actitud de tener la victoria en el mundo espiritual. Por eso Moisés tenía que levantar sus manos, porque se trataba de una guerra espiritual. Sin embargo, también fue necesario del trabajo práctico a cargo de Josué. Esto representa el esfuerzo físico. Ambos sentidos estuvieron representados Aarón por Hur. Aarón y Hur. Ellos representaron esto. Aarón en el aspecto espiritual, porque el sacerdote fue constituido sacerdote. Y Hur fue el abuelo de Betzaleel, el aspecto material que simboliza o está representado por todo el culto en el tabernáculo, es decir, la alabanza a Dios. La guerra que se dio en este lugar, en donde literalmente fue Dios quien peleó contra Amalek. Si tú lo ves de esa manera, y la expresión de que Amalek se levantó contra el trono de Dios, te dice claramente que fue Satanás mismo, el maligno desde el principio de los tiempos, que se levantó en contra del trono de Dios. Está haciendo, cuando hace alusión al trono de Dios, está hablando de aquel que quiso ese trono, que quiso ser igual a Dios. Es impresionante esta expresión del Señor. Por esa razón dice: de generación en generación tendremos lucha. Pero es una lucha que cumple el propósito y el plan de Dios. No es que realmente sea un igual, por supuesto que no, pero tiene un propósito divino en la vida de todo Israel. En un contexto cotidiano, cuando nosotros vemos ondeando una bandera de un país, sentimos, por ejemplo, si tú estás en Argentina, la bandera de Argentina, ¿qué sientes en tu corazón? Si estás en México y ves ondeando la bandera de México, sientes algo en tu corazón, tienes orgullo. Sí, eso es natural. Por eso vemos ondear en el aire la bandera de tu país. Pero si civilmente hablando y militarmente hablando, en las batallas, las banderas tienen dos usos, dos sentidos. Si la bandera está en alto, quiere decir que estás ganando en la pelea, indicando que no estás derrotado. Pero si la bandera baja o desciende o está en media asta, significa que hay bajas y se corre el riesgo de perder la guerra, lo que espiritualmente y prácticamente hablando en la vida del creyente representa que dejamos de usar la armadura de Dios. Estás en franca estás desprovisto de la cobertura de la armadura de Dios, que son los dones, que son los atributos del Señor, la obediencia a su ley. Lo que Moisés hacía al levantar las manos en alto en este contexto es lo que hace una bandera hoy en día. Pero por eso Moisés edificó un altar y lo llamó con el nombre de Yud Hei Vav Hei Nisi, que quiere decir el Señor es mi bandera o mi estandarte. Moisés en aquella ocasión fue como si estuviera representando la bandera de Dios, una bandera que debe ser sostenida por el pueblo que combate la batalla. Esto es Israel, hasta la muerte si es necesario, con valor y determinación. Esta es tu guerra. Por eso, cuando sus manos estaban levantadas por la santidad de Aarón y por la adoración de Hur, entonces Israel vencía. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos tener de este capítulo? Tenemos que ser fieles y tenemos que poner nuestros ojos en la cruz
una vez más, con la perspectiva de ganar una guerra espiritual que hoy está vigente en este tiempo. Y si tú eres Israel, estás llamado a vencer con el Señor, no por tus propios medios, no por tus propios atributos, porque créeme, no vas a ganar, te vas a equivocar. Le sucedió a los mejores. Mantente en un perfil medio, mantente en la obediencia sencilla, simple, no tengas expectativas propias, y que esa armadura, la armadura de Dios, sean los atributos del Señor que te mantienen firme y que te van a salvar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias porque hasta este momento tu estandarte, Señor, nos ha salvado, nos mantiene vivos, nos mantiene firmes en la batalla, Señor. No estamos vencidos, estamos venciendo y estamos decididos, Señor, a vencer contigo. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra, a través de la Torah, nos enseñas la forma en que nosotros debemos tener una actitud correcta ante las adversidades que vivimos en nuestra vida cotidiana, como creyentes, como pueblo tuyo, Señor. Te rogamos que permanezcas con nosotros, que te quedes, Señor, en nuestras familias, que te quedes con los que amamos y que la bandera siga ondeando, que tu estandarte, este estandarte de la salvación para Israel, siga ondeando, Señor, por todo el mundo, a fin de que tu pueblo continúe acudiendo a este estandarte, que es nuestro Mesías. En el nombre de Él oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén.